bienvenidas, bienvenidos a esta conversación entre abogados, entre abogada, ex magistrada y abogado especialista en el derecho a la salud. Estoy haciendo un poco de tiempo para que las personas que nos acompañan vayan pudiendo conectarse adecuadamente, pero ya estamos aquí, ya están aquí nuestra panelista del día de hoy y nuestro panelista del día de hoy. Ella es la ex magistrada María Emilia Molina, una figura importante en la defensa de los derechos humanos por su simple actividad de magistrada del Poder Judicial Federal, pero también una persona muy relevante en la defensa del Poder Judicial y la importancia que éste tiene para nuestro país. Y por supuesto también Gustavo Santillana, un abogado que ejerce su práctica profesional especializado en la materia de salud, una persona que entiende y trata con autoridades de salud, con laboratorios, con farmacéuticas. Y lo que queremos hacer el día de hoy, pues es platicar un poco de un tema que no era tema en la generación pasada y en la generación que le antecedió, y que de nueva cuenta vuelve a estar sobre nuestras mesas, y que es el sarampión. La plática del día de hoy esperamos que sea interesante, que sea dinámica, que sea amena, y que en ningún momento pretendamos ser algo que no somos, que es médicos. Pero nos hemos intentado documentar razonablemente bien para esta conversación, entre otras fuentes, con la Secretaría de Salud de México y la Organización Panamericana de la Salud. Y los datos que presentan ambas instituciones son muy interesantes. No adelanto, pero ciertamente el continente americano tiene un problema de sarampión, y dentro del continente americano, México. Pero digamos, una vez que he logrado hacer una breve introducción de nuestros panelistas, permítanme comenzar. Esto está ya previamente platicado, y la magistrada ha aceptado, la ex magistrada María Emilia ha aceptado que empezáramos con Gustavo preguntándole una cosa muy sencilla. Gustavo, ¿en qué universo es buena idea, mientras que Estados Unidos ataca a Irán, Medio Oriente hay un desfile de misiles que van y vienen, el precio del petróleo sube, en la Ciudad de México la Guardia Nacional, digamos, tiene un nuevo episodio con Uber, y etcétera, 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 de temas mucho más dramáticos, mucho más visibles, mucho más estridentes que iba a decir una bacteria, una enfermedad contagiosa pero invisible? ¿Por qué dedicarle algunos minutos de la tarde para hablar del sarampión si otra vez, pues nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres se enfrentaron a esa enfermedad, y aquí estamos hablando de no se erradicó la raza humana? ¿Por qué es inteligente, por qué es oportuno hablar del sarampión hoy, en marzo de 2026, estimado Gustavo? Luis Enrique, primero, buenas tardes, magistrada, buenas tardes, bueno, ¿cómo le va? Un honor estar aquí en Telejuris, muchas gracias por la idea. Y trato de abordar tu pregunta o tus preguntas, ¿no? ¿Por qué es relevante? Bueno, pienso que el tema lo tocas y tú lo provocaste, lo organizaste, nos convocaste acá, ¿no? Pero qué bueno que lo haces. ¿Y por qué lo digo? Porque se nos olvida hablar de esto. Y pareciera que no aprendemos, ¿no? Pareciera que no aprendemos. Sí, efectivamente, el estrecho de Hormuz está casi cerrado y los precios del petróleo, y tenemos muchas cosas importantísimas de que hablar todo el tiempo. Y si no es el Uber en el aeropuerto, será Jalisco y los problemas de inseguridad. Y me puedo ir por una hilera de reforma electoral y demás, que para qué nos quedamos aquí, nos vamos a quedar 3 sesiones, ¿no? Siempre habrá un tema importante y mediático, ¿no? Siempre lo hay. Y hoy el mundo pues, se está transformando. Estoy tocando temas quizá ya muy comunes, pero efectivamente se deja de hablar de un tema relevante en nuestra vida diaria como personas, que es la salud, ¿no? Y se nos va olvidando. Y decía yo, utilicé la palabra
eh, se nos olvida porque tenemos corta memoria. Y hace 5 años o 6 años estábamos enfrentando un tema de desinformación, precisamente por no hablar de temas de salud, ¿no? Entonces, a tu pregunta, por supuesto que es relevante hablar de este tema, del sarampión, saber qué está pasando, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Desde luego, de mi parte, desde el punto de vista como abogado, no soy médico, no soy epidemiólogo, no soy infectólogo, ni mucho menos. Mi práctica me acerca a estas personas, a estos profesionales de la salud con frecuencia, pero hasta ahí, ¿no? Pero me parece que es de absoluta relevancia que hablemos de esto, porque en la manera en que se hable, se genera opinión, se genera conocimiento, se genera responsabilidad, puede haber prevención, ¿no? Y se puede crear un campo fértil para que exista comunicación en este sentido y se hable. O sea, es decir, quizá tú decías, es que este ya no era un tema para las generaciones anteriores. Bueno, quizá no lo fue porque hubo acciones que se tomaron para evitar que esta enfermedad se propagara, ¿no? Y entonces esas acciones paulatinas a nivel familia, a nivel sociedad, a nivel Estado, y que el Estado asumió para sí esa obligación que tiene de proteger la salud, es que este tema, esta enfermedad, como tú decías, dejó de ser un tema, ¿no? Pero por alguna razón que es el motivo de esta conversación, y me quiero adelantar, volvió a ser un problema, pareciera que es un problema. Entonces, para mí me parece absolutamente relevante, y no porque yo me dedique a ello, sino porque es un tema que nos concierne a todos como personas, como seres humanos, como padres, como hijos, como miembros de una sociedad. Es importantísimo hablar de los temas. Y si no es estridente, ¿no? Ni hablar. Qué bueno que una organización como la tuya abre el debate y permite que hablemos de esto y que discutamos y vemos dónde estemos. Y sobre todo que no se nos olvide, porque la desmemoria es peligrosa, y hace 5 o 6 años ya nos enfrentamos con eso, ¿eh? Ya esa desmemoria y esa insensibilidad nos confrontó con una realidad muy cruel, ¿no? Lo que dices es, pues es extraordinariamente importante. Destaco, ¿no? Desinformación, tú usas la palabra desinformación y la recuerdas al pasado inmediato. Y también dices algo que es muy, muy pertinente. No era un tema, pues porque la enfermedad estaba erradicada. O sea, no es que no era un tema porque fuese tabú, o no es un tema porque no habíamos llegado a ese grado de evolución en la conversación pública. No era un tema para mi generación, no era un tema pues porque la enfermedad estaba erradicada. Cuando uno revisa los registros de sarampión de la Organización Panamericana de la Salud, respectivo de México, varios años consecutivos, varios años, el marcador está en cero y de repente brinca. Y hoy la Secretaría de Salud reconoce que el año pasado murieron 60 personas de esta enfermedad, una enfermedad que no es poca cosa en el sentido de que es extraordinariamente muy contagiosa, extraordinariamente contagiosa, mucho más contagiosa que el normal todos tenemos de alguna manera como referente común. Magistrada, ex magistrada María Emilia Molina, ¿por qué es pertinente hablar desde el derecho de una enfermedad? No deberíamos de estar hablando de juicios, de demandas. ¿Por qué hablar desde el derecho de una enfermedad? Bueno, primero, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Para mí también es un honor poder compartir este espacio con ustedes y poder platicar justo del derecho desde un aspecto totalmente distinto, porque ciertamente hay muchísimas cosas que nos ocupan y nos preocupan en otros aspectos de la vida social, mundial, nacional, pero lo cierto es que el sarampión, además de ser una enfermedad, no solamente es un problema médico, es un problema de política pública, es un problema de derechos humanos y es un problema de gobernanza institucional. Como lo han dicho ustedes, durante muchas décadas, el sarampión parecía
y creo que esto es una parte que lo deberíamos estar reflexionando no solo en el tema de salud, pero también en el tema de salud, que parecía una enfermedad del pasado, parecía que era una batalla ganada, ¿no? Y entonces que ya era algo con lo que ya aprendíamos a dar por sentado de no hay sarampión, y entonces ya no era un tema de discusión porque pues, no existía el problema. En gran parte incluso del continente americano, no solo de México, se había logrado la eliminación, pero no fue una cuestión de que se había logrado la eliminación solo por una gracia evolutiva, sino por unas campañas masivas de vacunación. Había políticas públicas, y en eso es donde creo que donde llega el tema del derecho, había políticas públicas no solo de nuestro país, sino de todos los países, en donde lo que se buscaba era esta vacunación masiva para que hubiera pues una inmunidad también de toda la población, porque como bien dices, también el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y que como una de las enfermedades virales más contagiosas conocidas hasta este momento en el mundo, además puede causar enfermedades muy graves, puede causar neumonía, encefalitis, ceguera y por supuesto la muerte, ¿no? Y especialmente en niños y niñas. Y entonces ese es un gran problema, pero además hay otro gran tema, que el tratamiento específico no existe. Entonces lo que hay es solamente lo único que podemos hacer contra el sarampión es que se dependa casi exclusivamente de la vacunación. Y para depender exclusivamente de la vacunación, pues tenemos que hablar justo de esto, ¿no? De políticas públicas, de información, de gobernanza institucional y de derechos humanos, porque el derecho a la salud es un derecho humano y el derecho a la información es otro de los derechos humanos que entre sí, de manera vinculada, pues garantizan que podamos tomar decisiones no solo como Estado, sino también como cada una de las personas, como parte de la sociedad, para enfrentarnos a estas nuevas problemáticas. Es muy, muy cierto lo que dices. No hay tratamiento específico. Aún el país más poderoso en términos de riqueza del planeta no tiene una cura para el sarampión. Lo mejor que tenemos, el país más poderoso del planeta y México, es la prevención a través de la vacunación. Y parece que eso nos Entonces, falló, probablemente al continente, pero sin lugar a dudas a nuestro país. Y hoy en día hay, insisto, decenas de personas que su causa de muerte es una enfermedad que hasta hace una generación estaba erradicada y que hoy en día los casos aumentan exponencialmente. Uno revisa los datos de la Secretaría de Salud y los datos de la Organización Panamericana de la Salud y de 2024 a 2025 a 2026 crece y crece y crece el número de personas contagiadas por sarampión y por supuesto de ahí pues queda un paso la muerte, desafortunadamente, sobre todo en poblaciones más vulnerables como los niños entre 0 y 7 años. Y entonces tú tocas un tema importante, ex magistrada, el derecho a la salud. Y por supuesto, más tarde o más temprano en esta conversación, inevitablemente tendremos que hablar de mi derecho a negar, a rechazar las vacunas y mi derecho a decir que mis hijos no estén vacunados porque yo no creo en las vacunas. Por supuesto que llegaremos a eso. Y también el tema y el amparo me sirve, ¿no? Esta máxima expresión de la protección de los derechos humanos vía jurisdiccional de México sirve para algo en materia de amparos, algo nos dejó el aprendizaje, el dolorosísimo aprendizaje del COVID. Creo que llegaremos a esas preguntas, pero antes de llegar a esas, Gustavo, déjame preguntarte, en tu experiencia con personas operadoras del sistema de salud en México, ¿hay suficiente información? Lo que tú percibes en relación a lo que vimos mundialmente, la experiencia que nos deja global del COVID-19 y hoy lo que estamos viviendo en México y lo que vemos en otros países del continente, ¿hay suficiente información? Si es un primer paso a la prevención, pues esto pasa por la información. ¿Tú opinas que el Estado mexicano, para empezar a hablar de derecho netamente, el Estado mexicano está cumpliendo con sus obligaciones jurídicas de prevenir a través de informar? Bien, yo dividiría la respuesta en dos, ¿no? Yo dividiría más o menos, mi respuesta sería no antes de diciembre del 2025
no había suficiente información, o se distrajo, nos distrajimos, dejamos de promover, dejamos de empujar, dejamos de generar estas campañas, estas semanas de vacunación. eh, Dejó de ser un tema, como tú abriste la conversación. Y la segunda parte de mi respuesta sería un sí a partir de diciembre, cuando la Secretaría de Salud reacciona y se da cuenta que hay un problema, que hay una propagación importante del virus que está causando contagios y muertes, y se reacciona. Y hoy hay una campaña intensa de vacunación, ¿no? Diría yo, tal vez diciembre, enero, febrero, marzo de este año, se está tratando de vacunar masivamente, ¿no? Eh, Suena tan mexicano esto de córrele, ¿no? Apúrate porque vamos tarde. Y además hay un tema que es un programa a donde sé que se pueden decir las cosas. Tenemos una coyuntura que es el Mundial de Fútbol, ¿no? No, bueno, Entonces, ese es otro temota, ¿no? Vamos a tener visitantes de todo el planeta. hay campañas, el gobierno federal mexicano está empujando muchísimo con un programa intensísimo de vacunación en sarampión a partir, quizás estoy mal en el mes, pero diciembre, noviembre, diciembre del año pasado y lo que va de este año, que son solo 2 meses y fracción, ¿no? Si hay campañas intensas de vacunación. Incluso te puedo decir que bueno, tú y yo acabamos de estar en Monterrey y pasando por una calle, no sé cuál, ¿no? Había una clínica del IMSS y había vacunación de forma motor, digamos, van caminando los carros y van vacunando como cuando en el COVID, ¿no? Y yo vi una pancarta, ¿no? Una manta que decía vacunación sarampión. A esos niveles de urgencia estamos, que ya estamos creando nuestros sistemas para que desde el carro no se baje si puedan vacunarse rápidamente, ¿no? Eso lo observé apenas hace 15 días, como tú sabes que estuvimos por ahí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la respuesta es un no y un sí, es decir, pero que esto, como lo decía la magistrada, es un derecho humano a la protección a la salud y ese derecho se amplía en un espectro importantísimo que no solo es dotar de la vacuna, sino es crear campañas de educación y de promoción. Hasta ahí abarca ese derecho, es la obligación del Estado, que es promover la salud, que es generar educación en salud para que las personas vayan. Y ya después, cuando tú lo indiques, hablaremos de las personas y su obligación de vacunar a sus hijos, ¿no? Pues vayamos empezando. Déjame presentarte las dos Mira, preguntas. La eh, primera pregunta es, ¿el Estado está obligado a vacunar? ¿El Estado está obligado a vacunarte a ti, a tus hijos, a tus nietos? Y, por supuesto, al otro lado, yo tengo derecho a decir que no quiero que me vacunen a mí, a mis hijos, a mis nietos. mira, el artículo 157 bis 1 de la Ley General de Salud, el capítulo 2 bis que se llama vacunación, es bastante claro. Hablando de los padres, dice, las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o en términos generales sean responsables de menores o incapaces, estarán obligados a tomar todas las medidas necesarias para que estos reciban las vacunas contenidas en el programa de vacunación universal. Y, por supuesto, que es una obligación del Estado no solo proveer la vacuna a toda persona que se encuentre en territorio nacional, no solo a los ciudadanos, sino a toda persona que se encuentre, porque hasta allá es el acceso universal al derecho humano a la protección a la salud. Es el principio de universalidad contemplado en el primero de la Constitución. Eso es lo que yo pienso. Y por el otro lado, mi derecho humano a mi libre determinación, de decir, yo no quiero que me pongan una vacuna que tiene metales pesados, yo no quiero que vacunen a mis hijos porque pues está erradicada esa enfermedad. Es más, la propia organización, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, dice, si tú tienes vacunado al 95% de la salud, tu enfermedad está erradicada. Eso quiere decir que hay un 5% que no está vacunado. Yo quiero que mis hijos sean de ese 5% y no corren peligro. Tengo derecho, de acuerdo a tu conocimiento jurídico, existe el derecho a no vacunarse. Yo creo que una persona mayor de edad tendrá derecho a no vacunarse, sí, aunque está incurriendo en una responsabilidad social porque
es un polizón, decía por ahí un epidemiólogo, ¿no? Corre ejerciendo ese derecho escondido, pero representa un peligro, ¿no? Me gustó esa palabra, que no es de un abogado, pero dice, si tiene su derecho, pero corre como un polizón, anda por la vida como un polizón, ¿no? Porque puede infectar, ¿no? Pero siendo mayor de edad, sí puedes no vacunarte. Pero Y siendo padre, me parece que la ley en salud establece una obligación clara. Aquí está. Yo te leo lo que aquí está, que es derecho positivo. ex magistrada María Emilia Molina, estoy seguro que usted se enfrentó en los tribunales a decidir quién tenía la razón cuando se exigía el derecho a que me dieran una vacuna que no me querían dar. ¿Y qué sucede cuando me querían obligar a vacunar a quien yo no quería o cuando yo no me quería vacunar? ¿Qué dice el derecho? ¿Qué dice los tribunales? ¿Existe el derecho humano a no vacunarse? ¿Existe el derecho humano a decidir sobre, a ejercer la patria potestad sobre mis hijos y decir ellos no? Y el otro lado de la moneda, ¿hay alguna responsabilidad del Estado que fue, para decirlo, digamos, de una manera conciliadora, poco eficaz en su obligación de darnos vacunas y hoy en día se han muerto mexicanos? Y tampoco se trata de ser pionero en el desastre, pero estadísticamente es anticipable que seguirán muriendo mexicanos por una enfermedad que estaba erradicada. ¿Qué nos dicen los tribunales? No, no, magistrada, tienes tu micrófono apagado. Perdón. Eh, a ver, yo creo que habría que, si me permites, comenzar con un tema de una pregunta que hiciste antes, que en mi opinión no es lo mismo una prevención estructural que una respuesta reactiva a un brote, ¿no? Incluso tanto la OMS como la OPS hablan de estas diferencias. Una cosa es una prevención real y una respuesta o una contención a un brote, ¿no? Como respuesta al brote. Y la prevención primaria, pues evidentemente falló porque pues sí estaba erradicado y luego ya aparece y aparece no solamente como un tema de un caso aislado, sino que ya está recurriendo y además con números exponencialmente altos incluso de personas que han fallecido, principalmente niñas y niños. Pues entonces lo que tenemos con estas campañas que han comenzado en los últimos meses es una respuesta a un brote, ¿no? No una prevención primaria. Y esta situación creo que es importante tenerla identificada como parte de nuestro problema jurídico y también como parte de una política pública que podemos o no podemos exigir o valorar desde el derecho. Entonces, yo creo que primero, pues sí, tuvimos una gran experiencia que, como bien han dicho, no aprendimos nada aparentemente, porque si bien el COVID no estaba erradicado, no existía, y eso nos generó pues muchísimos problemas, entre otros, los problemas que creo que también generó el COVID, fue una infodemia, ¿no? Que eso creo que fue peor que la pandemia, porque la infodemia, es decir, tener poca información de lo que estaba sucediendo de manera generalizada, en México nos costó caro. Pero además, pues también bajaron el número de vacunación, que de por sí ya venía bajo, por el propio problema del COVID, a nivel no solo de México, sino a nivel mundial. Cuando estuvimos el problema del COVID, tuvimos muchísimos amparos en donde si lo que se pedía era que las campañas de vacunación no se segmentaran, ¿no? Que no solamente fuera para un tipo de personas que estuviera dirigida a las vacunas, porque no había suficiente. En mi opinión, creo que sigue un problema también en el tema de vacunación, porque no hay suficientes. Es decir, por más que haya personas, lo hemos visto en las noticias, van y hacen fila y resulta que se acaban las dosis que están poniendo y entonces lo que no sucedía pues en los momentos de prevención primaria que tuvimos en otros años, ¿no? Antes del año 2000 esto era algo común, digo, por mi edad a mí me tocaba y entonces de pronto pasaban incluso por las casas con las campañas de vacunación, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que estamos reaccionando y eso creo que es bueno. Lo que no tenemos tampoco es información, porque sí hay derecho probablemente a decidir como persona mayor de edad si quiero o no quiero vacunarme. Pero para que pueda haber una decisión, tiene que haber una decisión informada. Y para que haya una decisión informada, pues lo primero que tenemos que tener es información. Y lo que no hemos tenido es información. Y habría que recordar en el tema, por ejemplo, del COVID, que las partes desde el gobierno federal
porque no es un chiste, o sea, parece, pero no lo es, que se diga que la solución a una pandemia, para no enfermarnos y para no morir, era el detente, ¿no? Y entonces, ese tipo de infodemia es lo que nos lleva después a tomar decisiones que probablemente no están basadas en información real. En cuanto a los padres o madres respecto de los hijos e hijas menores de edad, hay que recordar que eso sí tenemos ya jurisprudencia hasta este momento vigente, que hablaba, por ejemplo, de las personas de algunas religiones en donde están prohibidos ciertos tratamientos médicos, por ejemplo, la transfusión de sangre. Y entonces, desde el Poder Judicial de la Federación, se obligaba a proteger el derecho a la salud de los niños y niñas, no obstante que los padres por su religión o las padres por su religión no aceptaran los tratamientos médicos, pero para salvarles la vida. Entonces, habría que ver, no hay ahora un pronunciamiento, por supuesto, del nuevo Poder Judicial. Además, habría que agregar como ingrediente maravilloso a todo el problemón que tenemos y solo concentrándonos en el COVID, pues, perdón, en el sarampión, pues que tenemos también justo la implementación de un nuevo sistema judicial con nuevos criterios y nuevas formas de ver la justicia y los derechos humanos, por decirlo de la manera más políticamente correcta que pueda. Pero eso también implica que habrá que ver cómo se analiza no solo desde la parte de la judicatura, sino también desde los abogados y abogadas que puedan promover esto, cómo es que se puede alegar la protección de la vida y del derecho a la salud de niñas y niños cuando sus padres no quieren o pretenden decidir que no se les pongan las vacunas. Y tenemos un montonal de problemas que no solo es el Mundial de Fútbol, que creo que es uno de los temas por los cuales hay una presión internacional respecto a México, pero tendríamos también que verificar que tenemos otros problemas como es la migración masiva. Y entonces, esta migración masiva habría que ver, porque tampoco tenemos mucha información al respecto, de si verdaderamente se está atendiendo también como una respuesta a brote, si las personas que van migrando tienen o no tienen las vacunas, si se les pone o no les pone. Porque si cruzan la frontera y vienen ya con el virus, entonces pudieran estar contagiando a gran cantidad de personas y entonces no solo contagiándose la persona que está migrando junto con ellos, sino también a las personas que van pues viendo en el transcurso de su migración, de su movilidad, y que también tenemos como Estado obligación de proteger los derechos humanos, y en este caso el derecho a la salud, de las personas migrantes. Entonces, es un gran problema que no se reduce solo a que antes no teníamos sarampión y ahora sí tenemos. Hay criterios no específicos del sarampión, por supuesto, en el Poder Judicial, pero tenemos muchísimos criterios para el caso del COVID, porque hubo muchos amparos y muchos pronunciamientos para las personas que son miembros del servicio de salud, tanto público como privado, para rangos de edad, etcétera. Entonces, creo que habría que ir viendo, primero, si hay suficiente información para decidir si las políticas públicas que se están poniendo en marcha como respuesta a los brotes son suficientes y pasan los test de proporcionalidad para qué es lo que necesitamos buscar, qué es lo que debemos hacer y si la medida que se está tomando es la adecuada o tenemos algún sesgo por cualquier razón que nos impida atacar verdaderamente este problema y además de atacar el brote, pues por supuesto generar ahora sí una política pública suficiente para que haya una prevención primaria a largo plazo. Correcto. Sigo dejando deliberadamente en pausa entrarle al tema del amparo, ¿no? Porque me parece que ese es una pregunta que está a punto de salir, pero todavía hay material para ir preparando la cancha. Y me quedo con tres cosas que tú dijiste. Tú dices, oye, a ver, o al menos así lo entendí, corrígeme si no fue así. Tú dices, el Estado sí tiene la capacidad de imponer incluso en contra de la voluntad de los papás la vacuna a los niños. No estoy diciendo que esté hermoso, que esté padre, pero de acuerdo a las tesis que has dicho, me parece algunos transfusiones de sangre, como avisabas, el Estado, por proteger el interés superior del menor, puede hacer a un lado la decisión de los padres de que no haya transfusión. En este caso lo asimilaría a que no se vacune al niño en contra de sarampión y el Estado imponer esa vacuna de sarampión. Eso me parece que es un punto de partida. Sí, otra vez el símil entre procedimiento médico invasivo contra la religión o procedimiento médico
vacuna en contra de la creencia de los papás, puede ser equiparable. La segunda cosa que dijiste, que me preocupa mucho, es el tema de la migración, pero no pensando, y no estoy sugiriendo que tú lo dijiste, de hecho fuiste clara en decir que eso no era lo que estabas diciendo, pero el tema de la migración, donde no estoy pensando en que gente de otros países venga a México o pase por México rumbo a otro país y que traiga el virus del sarampión. Y no lo estoy diciendo porque los datos de la Organización Panamericana de la Salud muestran que nuestros dos vecinos tienen menos casos de sarampión que nosotros. Estados Unidos, con mucha mayor población y mucho mayor territorio que México, tiene menos casos de sarampión. Y Guatemala, con menor población y menor territorio, también tiene menos casos que sarampión. Entonces, cuando uno revisa cómo está México respecto al resto del continente, México yo creo que le preocupa a los demás. Yo creo que parte de la conversación es el peligro de pasar por México en materia de preservar la vida por el tema de crimen organizado que todos conocemos en relación a los migrantes, más el tema del contagio del sarampión. Y cierro esta intervención de mi parte para pasar con Gustavo a algo que probablemente, en mi opinión, tú no utilizaste las palabras adecuadas, tú hablaste de políticas públicas para combatir el sarampión, quizá de manera reactiva, etcétera. Yo, permíteme, acéptame ser escéptico, yo no creo que México tenga políticas públicas para combatir el sarampión. Sí estoy al tanto de que el secretario de Salud ha dado conferencias en las mañanas respecto al número de casos contagiados. Sí estoy al tanto en que las alcaldías se pelean entre sí para ver quién tiene más gente formada para decir que vacunaron más. Sí estoy al tanto que quizá la jefa de gobierno de la Ciudad de México sugiere que no pongamos de qué partido es cada alcaldía en la Ciudad de México para decir que vacuna más o menos, o hay más casos o menos casos. Pero eso creo que en todo caso son acciones públicas, pero no políticas públicas. Una política pública de entrada requiere una cosa que se llama planeación. Y si esto fue reactivo, ahí me parece que la planeación ya no fue. También considero que una política pública requiere evaluación y no estoy muy claro, quizá porque no me he involucrado en el tema o quizá porque no me lo ha dicho el Estado, pero ¿cuál es la meta? O sea, seguramente en 2026 la meta del Estado mexicano no puede ser erradicar el sarampión, porque eso me parecería que no es realista, menos otra vez con un mundial de fútbol y etcétera. Pero contener, disminuir, ¿en qué porcentaje? Es decir, quizá, y ahora voy contigo, Gustavo, si esto que hemos visto, esta visibilidad de las acciones desde el Estado para combatir, detener, atemperar el contagio de sarampión, no cumple con ciertos elementos para llamarlo políticas públicas, entonces otra vez pareciera algo que se confirma algo, o se reconfirma algo que ha salido en esta conversación desde el minuto uno. No aprendimos nada con el COVID. Seguimos actuando, ¿no? Hoy nos da risa, una risa triste, hay que decirlo siempre con mucho respeto para las víctimas del COVID, pero nos da esa sensación de tristeza de poner en las entradas de los edificios públicos unas especies de tinas de plástico donde había algo que alguna vez fue cloro como una medida de prevención. Eso hoy sabemos que fue estúpidamente ridículo. Pues no sé, pareciera que hacer que la gente se forme en las alcaldías para recibir una dosis de vacuna sin saber si esa persona, sin tener un dato de si esa persona recibió o no recibió sus dos dosis en los primeros 2 años de vida de su infancia. A mí no me parece que eso sea una política pública. Yo no podría coincidir en que el Estado mexicano tiene una política pública de prevención, de detención, de combate al sarampión. ¿Tú qué opinas? Tu micrófono, Gustavo, está apagado. Divido la respuesta en dos, ¿no? No, no es una política pública, en mi opinión. Se está atendiendo una emergencia, se está atendiendo reactivamente a un problema, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el objetivo? Tú decías, oye, alcanzar la inmunidad. Creo que tomando información científica, ¿no? Tomando a los epidemiólogos que yo sigo frecuentemente, que escucho y que aprendo de ellos, eh, con datos basados en ciencia, la Lex Artis mandata, digamos, indica que una población tiene que alcanzar un 95% de vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño. Entonces, lo que está buscando, pienso,
el gobierno federal mexicano es regresar esos porcentajes que estaban por el 78%, por ahí del 2023, 2024, 78%, por ahí caímos, 75%. No lo digo yo, conozco un artículo arbitrado publicado en la Revista de Salud Pública Mexicana, elaborado por varios médicos, donde se afirma que en esos porcentajes andábamos en el 75%, se debe regresar al 95%. Eso implica que debemos vacunar a millones de personas, ¿no? Pero el objetivo para regresar a donde estábamos en el 2018, más o menos, es llegar al 95%, ¿no? Ese sería el objetivo. ¿Se va a lograr en este 2026, Luis Enrique? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea, pero eso debería ser el objetivo y además, ahora sí, como política pública, sostener el esfuerzo, es decir, una planeación adecuada, Plan Nacional de Desarrollo, un presupuesto aprobado anualmente, porque política que no se refleja en presupuesto no es una política pública, y una política pública que no se refleja en presupuesto y que no se mide constantemente, no va a ser posible que se sepa si está llegando al objetivo. Entonces tendríamos que llegar a ese objetivo del 95% y sostenernos ahí, es decir, que la política pública apuntale presupuestalmente con infraestructura física, con infraestructura humana, con abasto de vacunas suficiente, con promoción y con campañas y con sostener estas semanas nacionales de vacunación y de información en todos los Méxicos. ¿A qué me refiero? Porque México son muchos Méxicos y hay regiones remotas en este país, geográficamente muy complicadas de acceder, problemas de pobreza, en fin. Entonces, a todos esos Méxicos, lo digo figuradamente, tener una campaña de promoción sólida, que es una obligación del Estado y que está contemplada como un tema de salubridad general en la Ley General de Salud, la promoción de educación en vacunación y en salud, apuntalarlo con presupuesto y sostenerse ahí. Es decir, no es que alcanzaste un porcentaje y te van a dar un trofeo, no. En vacunación te tienes que sostener. Como todo tema de salud, tienes que sostenerte y además actuar progresivamente, ¿no? No te puedes parar, ¿eh? Porque pararte implica una regresión que está prohibida, ¿no? Entonces, tienes que seguirte y tienes que sostenerte para que no vuelva a suceder esto. Eso es lo que yo pienso. Tú usaste dos palabras que me parece que, bueno, ponen el dedo en la llaga. Abasto suficiente. Yo he acompañado desde hace ya varios meses a un adulto mayor, en varias ocasiones, a distintas clínicas y hospitales del IMSS, y el pan nuestro de cada día con los medicamentos de esa persona que no es, no, afortunadamente no es una enferma de cáncer, es que no hay. Justo esta semana me tocó ir de nueva cuenta a una clínica de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México y no hay medicamentos, pero otra vez no trato de decir que no hay medicamentos rarísimos o complicadísimos o especializadísimos. Y todas las veces que he ido y que me han dicho no hay ese medicamento, ha habido una serie de intentos por cambiar la narrativa y decir, mira, no hay, pero te doy un vale y te lo cambio, etcétera. Pero no, no hay medicamentos. El punto es este, no hay medicamentos y me parece que es una constante de esta administración y de la anterior, ¿no? Y que ha habido distintas narrativas y distintas explicaciones desde distintas oficinas públicas de por qué no hay medicamentos. Sí, pero si la realidad se ha de imponer, un hecho incontrovertible es que no hay medicamentos. Y tú nos estás diciendo a nosotros, a tus colegas, al auditorio, que un tema es que haya abasto suficiente de vacunas. Podría suceder que de eso sí haya. Te pregunto, en tu experiencia, siendo un abogado de farmacéuticas, de laboratorios, acostumbrado a tratar temas de claves médicas, de esas cosas demasiado especializadas para el público en común, para el público común y corriente como es tu servidor, ¿hay abasto suficiente de vacunas? ¿O dependemos de suministros de vacunas desde el exterior, desde otros países que podrían o no suceder porque hay un conflicto internacional en Medio Oriente, etcétera? ¿Qué hay? ¿Qué ves? ¿Hay posibilidad de tener abasto suficiente de vacunas? Me hiciste varias preguntas. Ahí va, déjame ir uno por uno.
Primero, la historia del abasto en México es un drama. Es un drama que, y lo tengo que decir como lo pienso, que nace provocado e infligido, autoinfligido en el 2018, porque se decide destruir un sistema de distribución que se venía usando, que se ataca de corrupto, y no voy a discutir eso, sino simplemente se provoca un desabasto. Y lo que sucedió en el periodo 2018-2024 es una profunda ignorancia y irresponsabilidad en pensar que llevar un medicamento a estos muchos Méxicos era como llevar las Sabritas y la Coca-Cola a poblaciones remotas. Y se dijo así. Se dijo, pues es tan fácil como llevar las Sabritas, no pasa nada, habría que llevar medicamentos de la Ciudad de México a todos lados. ¿Qué chiste tiene? Pues no pudimos. No pudimos establecer un sistema de abasto en 7 años, ¿eh? No se pudo. Podemos escribir un libro de por qué no se pudo, no es el foro. No se pudo, punto. ¿Por qué? Porque pasamos de varios esquemas de adquisiciones públicas que no funcionaron. Incluso a costo del erario público contratamos a una oficina de las Naciones Unidas para que lo hiciera, que fracasó también, rotundamente, ¿no? Fracasó y se le pagó. Eh, Porque estamos hablando, Luis Enrique, de un sistema de salud pública enorme que atiende a millones de mexicanos diariamente, que atiende millones de recetas diario y que requiere de un medicamento en la Ciudad de México, en Mérida, en Tijuana, en la Sierra de Chihuahua. En fin, eso es muy difícil de lograr la logística. Que esta administración actual tiene un secretario de salud muy conocedor del Sistema Nacional de Salud, que ha trabajado en él, que es un científico reconocido indudablemente, que tiene bajo su mando a por lo menos que yo te pueda decir dos funcionarios públicos capaces y interesados en hacer esto y en estructurar el sistema de abasto de medicamentos, también te puedo decir que sí. Pero que se ha logrado, todavía no. Que están empujando hacia allá, sí, pero ese empujar hacia allá tiene 6 meses, ¿eh? O 7 meses, ¿no? Pero estás hablando de 7 años en que siempre, porque nosotros tres que estamos hoy en esta sesión, más la amable audiencia, tu amable audiencia, pues estamos aquí platicando, pero siempre, pero este tema, por eso yo decía al principio, cuando me decías la pregunta es relevante hablar de esto, estamos hablando de personas y de salud. Mientras hablamos de desabasto, hay un paciente, como la persona que tú acompañas, y como ella, millones, que no tienen el medicamento que necesita en el momento que lo necesita. Tenemos que pensar que la persona tiene que estar en el centro de esto y no una política pública y no una nueva ley de adquisiciones y reglamento y mueble la espirocleta de la tuerquita allá y acá y no nos salió. ¿Qué crees? No nos salió. Uy, ya se fue un año. Hoy ya es una megafarmacia, ya se fue otro año. No, y ahí vamos, ¿no? Perdón, dando tumbos, ¿no? Eh, el abasto, la otra pregunta, ¿no? El abasto, la importación. Si no somos autosuficientes, hablar de autosuficiencia es difícil porque tienes que hablar de clases terapéuticas y de tipo de medicamentos. No puedes generalizar. Eh, México, por ejemplo, está creando una base, tiene una base de fabricación de medicamentos, sí, muchos de ellos genéricos, ¿no? No son de alta especialidad. Está creciendo. De hecho, el Plan México, que seguramente han escuchado hablar de él, Plan México tiene como uno de sus pilares reforzar la autosuficiencia farmacéutica en manufactura para lograr tratar de tener un abasto. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo tenemos hoy, que no somos autosuficientes y que sí dependemos, como tú lo decías, de las importaciones, ¿no? Muchísimo. Ejemplo, otra vez estamos cayendo en el lugar común, COVID-19, ¿no? Eran vacunas importadas en su mayoría y con tecnología, desde luego, importada. Pero bueno, creo que traté de contestar la segunda pregunta. En el caso de sarampión y vacunas, me parece que, por lo que yo he escuchado, que sí hay abasto en ese tipo. Por eso te decía yo que hablar de abastos depende de la clase terapéutica, ¿no? O sea, depende de qué medicamento estés hablando, ¿no? Seguramente hay ibuprofeno y hay ácido acetil salicílico.
¿no? Quizá, pero no hay medicamento de alta especialidad para diabetes, cáncer, no lo sé, ¿no? Tienes que ser muy específico al hablar de abasto, porque es muy puntual, tiene que ser casi clave por clave, tipo de producto por tipo de producto. Pero sí, en general, México tiene una dependencia a la importación de medicamentos, incluyendo los biológicos, que son las vacunas, ¿no? Sí hay una dependencia importante de las importaciones, ¿no? Eh, y las empresas extranjeras que fabrican esto, pues están más que dispuestas a traerlo es venta, pues, ¿no? Pero tiene que existir el mecanismo adecuado de adquisiciones públicas que exitosamente logre poner en el hospital, clínica que se requiera, el medicamento que se requiere en el momento que se requiere. Y eso es bien difícil. No, bueno, y súmale la cadena de frío, porque las vacunas no son como el ácido acetil salicílico que lo puedes llevar en la bolsa. Justo, Si la hielera, lo voy a decir con mucho respeto, si la hielera de Unicel tiene una fuga, esas vacunas ya no sirvieron. no, no, y Y esas lo hay que digo porque lo he destruirlas, visto. claro, esas hay que destruirlas. Entonces, hablar de desabasto, hay que hablar de temas especializados, hay que ver en qué clases terapéuticas, ¿no? Pero en general sí te puedo decir, sin dramatizar y sin afán de generar una polémica innecesaria, el abasto de medicamentos en los últimos 7 años en las instituciones públicas de salud ha sido un drama. Y tú lo acabas de decir, tú lo has vivido. ¿Qué? Magistrada, ahora sí, ¿no? Vamos ya hacia la pregunta de si el amparo ayuda, sirve. Pero para llegar a esa, si estás de acuerdo, déjame hacerte una pregunta previa, aprovechando tu otra faceta, una mujer talentosísima, multifacética, ser magistrada fue una de ellas, pero la otra, activista social, ¿no? Una persona que organiza a otras personas de la sociedad civil para perseguir fines en común. Déjame preguntarte, en tu experiencia como una persona de la sociedad civil, que organiza la sociedad civil, que participa en la sociedad civil organizada, en el COVID vimos que la gente quería ayudar y probablemente no se le permitió ayudar desde el inicio, pero en algún momento la gente se organizó y terminó poniendo hospitales en, otra vez, la Ciudad de México, cerca del hipódromo, con camas y ventiladores, y todo esto con recursos privados, con la ayuda, por supuesto, de recursos públicos del Estado, pero en cuestión de semanas pusieron hospitales improvisados, pero suficientes para atender lo que el sector público no podía. En esta ocasión, tú ves, pregunta número uno, que la sociedad civil se pueda organizar y hacer algo para ayudar al tema de sarampión, o seguiremos viendo que es un tema pues, que lo hablan los funcionarios públicos, lo voy a decir también muy respetuosamente, los burócratas, desde la burocracia, el tema de vacunar, pero que la sociedad civil no se mete porque no se puede meter, porque no se quiere meter o porque no la dejan meterse, sería la pregunta uno. Y la pregunta dos, para entrar ahora sí al mero mole de esto. ¿Y el amparo qué? ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? Nada que ver. Todavía no. Solo sirve para algunos casos, ¿no? En fin, ¿qué experiencias, qué aprendizajes te dejó el tema de la actividad jurisdiccional que podamos utilizar ahora en el sarampión? Gracias. Mira, yo justo por estas preguntas que acabas de hacer es que yo creo que sí estamos ante políticas públicas malas, probablemente, y que no tienen prevención, que no tienen diagnósticos, que no, sí, pero son políticas públicas, que creo que por eso fallan. ¿Y por qué es una política pública? Pues porque hay una intervención estatal deliberada que tiene recursos públicos específicos y que buscan producir un resultado. Y esto, si lo volvemos a ver desde la falta de información, pues no sabemos ni qué resultado colectivo quieren, no sabemos cuántos recursos públicos están utilizando, no podemos saber si existen o no existen, por ejemplo, suficientes vacunas. Y un poco por regresar al tema de COVID, después de el problema que tuvimos de salud pública, nos enteramos que no es que no hubiera vacunas, sí habían y se echaron a perder incluso, porque no las pusieron, miles de vacunas. Entonces, creo que el punto es que son políticas públicas incorrectas porque no se hacen con los parámetros que puede tener una buena política pública. Entonces, estas políticas públicas incorrectas
pues creo que podrían, en un deber ser, irse mejorando a través del juicio de amparo. Por lo menos eso fue lo que se hizo, insisto, en el tema de COVID. Hoy por hoy, lo que pasa con el juicio de amparo es que primero tenemos una reforma a la propia ley de amparo que nos amarra mucho las manos para el tema de suspensiones, que era como se reaccionaba ante el problema de COVID, era a través de presentación de un amparo y que se conseguía una suspensión, ya fuera de plano o provisional, para que se pusiera la vacuna, ¿no? Justo porque teníamos un problema grave e inmediato. Hoy por hoy, pues obviamente no tenemos las proporciones que hubo en la pandemia de infectados por el COVID, pero pues obviamente si esto lo dejamos crecer, probablemente lleguemos a un problema mucho más grande de lo que estamos viendo, pero que tampoco podemos saberlo porque finalmente vemos, por ejemplo, al director del Seguro Social dando información que sus propios datos oficiales son contradictorios, ¿no? Y entonces dice un rango de edad de las personas infectadas, pero para un uso político, pero realmente sus propios datos resulta que son otro número. Yo creo que el juicio de amparo, en principio y en el deber ser, sí funcionaría. El gran problema que tenemos hoy por hoy es que dentro del Poder Judicial de la Federación tenemos a una gran mayoría de personas juzgadoras que no tienen experiencia como personas juzgadoras, que no conocen del juicio de amparo y que hemos visto, porque eso es público también, que hay muchas resoluciones que no tienen nada que ver con ninguno de los estándares, que van en contra de las jurisprudencias de la propia Suprema Corte anterior, que esta Suprema Corte ha avanzado muy poco en resolución de asuntos y en muchos casos de manera regresiva, pero que finalmente, o sea, sí se podría intentar y con este contexto. Lo que sin lugar a dudas habría que ver es si la política pública de reacción y de contención y de mitigación de lo que estamos viendo como brote de sarampión y la política pública de prevención cumple con los requisitos para que pudiéramos hablar de una buena política pública, y si no tiene esos requisitos, que a lo mejor a través del juicio de amparo se pudiera ir acomodando las reglas de la misma política. Hoy por hoy sabemos, por ejemplo, que hay a menores de 49 años se les pone la vacuna, pero no tenemos ninguna razón oficial de por qué a los de mayor de 49 años. Entiendo perfecto que es porque aparentemente ese rango de edad o ya se contagió o tuvo las vacunas, pero no hay un estudio oficial, o sea, no hay verdaderamente un dato oficial que nos permite evaluar la política pública, y tampoco nos permite identificar si hay sectores de la población que pueden ser mucho más riesgosos, ya sea por enfermedades, por su tipo de trabajo, por dónde están. Y en el caso, solo recordar de lo que estaba hablando yo de los migrantes, no es que yo piense que traen el virus, que podría ser también, pues, pero de los otros países, sino que justo como van en movilidad, pues puede ser que se contagien, por decir algo, en Chiapas, pero que en el tiempo de incubación lo puedan ir llevando por todo el país, y entonces va habiendo más personas contagiadas, porque no son personas que se queden en un solo lugar y que el contagio sea solo en su círculo cercano, sino que van justo en movilidad. Entonces, para ese tipo de personas, por ejemplo, ¿cuál es la política? O sea, incluso preguntarle a través de juicios de amparo a la autoridad de cuál es la política pública para personas en movilidad, cuál es la política pública para las personas del sector salud, cuál es o sea, qué es lo que contiene la política pública, porque lo que hoy sabemos es esto de las alcaldías, por ejemplo, y solo sabemos Ciudad de México porque es lo que más se ve, pero ¿qué pasa en comunidades alejadas de la Sierra Tarahumara o de los Altos de Chiapas? ¿Y qué pasa con toda la población que tendríamos que estar atendiendo como Estado en cumplimiento nada más y nada menos de lo que dice el artículo primero constitucional y todos los tratados internacionales en los que México es parte, y que finalmente, si no atendemos el derecho a la salud, poco podemos hacer con los otros derechos, y una forma de atender el derecho a la salud pues es este derecho a la información y a tener políticas públicas que sí atiendan la causa real y que realmente mitiguen, controlen y prevengan nuevos brotes del sarampión. Digo, por hablar de esta enfermedad que es la que nos tiene aquí en esta plática, pero de cualquier otra. Y entonces podríamos estar hablando de cuántas vacunas hay, cómo se van a poner, a quién se le van a poner, y todos los datos que tendríamos que saber como población para tomar decisiones informadas y para poder saber qué es lo que la sociedad civil organizada puede o no puede hacer y qué es lo que hace falta. Si creemos que tenemos ya todo controlado porque el Estado nos dice que lo tiene controlado, difícilmente se puede reaccionar.
esta parte del activismo social también tiene que ver con la información que se da. En el tema del COVID no es que no nos dijeran, es que nos dimos cuenta porque sucedía, porque se estaba documentando por otros medios, pero no por la información del propio Estado. Entonces, yo esperaría que ya estuviéramos aprendiendo algo y entonces podamos pedir la información para saber si nos quedamos con la política pública buena, mala o como la hayan hecho del Estado, o si la sociedad civil tiene que intervenir para el tema específico de la reacción y de la prevención primaria en el caso del sarampión. Déjame abonar al aprendizaje, no voy a usar la palabra desánimo, pero tú mencionaste el tema de la nueva Suprema Corte y su avance en la resolución de criterios y el sentido de algunos criterios, y mencionaste la curva de aprendizaje del 50% de jueces y magistrados. Bueno, hay que agregarle otra cosa. Me parece que las autoridades actuales han aprendido para mal que se puede desoír una sentencia o una resolución de amparo, una instrucción, una orden, una decisión de un juez federal donde les ordena hacer o dejar de hacer algo, y es muy poco probable que pase algo. Eso creo que se ha visto pues simplemente con el paso de suspensiones de amparo provisionales o definitivas que terminan siendo muy tristemente una especie de llamado a misa, porque las autoridades municipales, estatales y federales, no todas por supuesto, pero varios funcionarios públicos aprendieron que podrían tener otros datos y decir que esa sentencia no se cumple. Entonces, si le sumas eso, creo que el panorama está difícil para el derecho como protector, el derecho a la ciencia, la técnica, como protector del derecho humano a la salud. Y a lo mejor no se puede hacer más que eso, no lo sé, pero parecería que en algún momento se enfermó de sarampión y pues no importa cuántos amparos pongas, eso no lo va a cambiar. El derecho está, en tu opinión, magistrada, a punto de dar lo único que puede dar, pero quizá no sea relevante para revertir esta tendencia de contagios de sarampión. Gustavo hace unos minutos decía, a pregunta mía, oye, Gustavo, ¿cuál es qué va a pasar en 2026? ¿Se va a terminar el sarampión? ¿Se va a detener el contagio de sarampión? Y Gustavo con inteligencia dijo, no lo sé, no puedo saberlo. Pero creo que jugándole a la proyección, al actuario y viendo la pendiente, es poco probable que si en marzo de 2026, viendo que creció de 2024 a 2025 y de 2025 a 2026, es poco probable que se detenga si le sumamos las migraciones, si le sumamos un evento mundial deportivo en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Probablemente no se termine el sarampión en 2026. El derecho ya habrá dado todo lo que puede dar y lo demás pues será un tema de la suerte, la organización, la buena voluntad, o todavía podemos esperar algo más del sistema jurídico mexicano en la protección del derecho a la salud, magistrada. Bueno, mira, yo creo que yo quiero ser optimista, no lo soy en general, pero quiero ser optimista. Eh, pero lo que es verdad es que hoy por hoy la sociedad está pagando en el tema del sarampión los costos de haber fallado en la prevención primaria de las enfermedades, en la falta de exigencia de políticas públicas en materia de salud, pero también estamos pagando el costo de esta parte de la destrucción del Estado de Derecho, porque el hecho de que las autoridades no cumplan con las resoluciones judiciales no es algo que apareció por arte de magia, sino que fueron discursos reiterados durante más de un año desde la máxima tribuna del país, o sea, no solo desde la presidencia de la República, también desde las cámaras de diputados y senadores, donde se decía que no se debía cumplir con las resoluciones de los jueces por lo que fuera, porque eran corruptos, porque lo que fuera, porque estaban mal, pero que ahora explíquenle a todas las otras autoridades que ahora sí, ¿no? Antes no, pero ahora sí. Entonces, lo cierto es que yo he visto resoluciones donde se les pide a autoridades de salud que den, ¿no?, medicamento, hagan alguna cirugía, etcétera, y que la respuesta formal por escrito es no voy a cumplir porque la presidencia dijo que no hay que cumplir a los jueces.
y entonces pues el enfermo que se quede enfermo, ¿no? Entonces, los costos son muy altos como Estado de Derecho y para quienes formamos parte de la comunidad jurídica, pero en el caso de las enfermedades, en el caso del sarampión, tiene que ver, o sea, el costo se paga con la salud y probablemente con la vida. Entonces, a ver, sí, claro, en general, el tema de violación de derechos humanos a nadie nos importa menos que sea nuestro propio derecho, ¿no? Pero, y es un gran problema, sobre todo creo que en nuestro país. Pero en los últimos años nos hemos dado cuenta que lo que le pasa al vecino probablemente me termine pasando a mí. Entonces, y en el caso del sarampión, además, pues es un tema de contagio y que los contagios habría que tener toda la información completa de cuántas personas ya están vacunadas, de qué tipo de vacunas se les puso y además que hubiera confianza en el sistema de salud, que eso es otra cosa que se destruyó. O sea, no tenemos confianza solo en el sistema de justicia, sino tampoco en el sistema de salud y muchísimas personas deciden no vacunarse, pero no porque crean que está mal vacunarse, sino porque piensan que la vacuna que va a poner este tipo de gobierno, de la alcaldía, del gobierno, del estado o del federal, no es la adecuada, que puede ser que no esté bien cuidada, que no tenga la cadena de frío, por ejemplo, que no sea la adecuada para prevenir esta enfermedad, es decir, como que ya nos acostumbramos como sociedad a pensar que no hay una planeación, ni un diagnóstico, ni una prevención en la propia determinación de política pública, y eso mina la confianza. Y al minar la confianza, pues seguimos pagando costos que puede que sean muy altos. Entonces no se trata solo de comprar las vacunas, porque pues parte de una política pública sin lugar a dudas, y no importa si se compran a nivel nacional o en el extranjero, si para la megafarmacia o la no megafarmacia, yo creo que el gran problema es qué vamos a hacer con esas vacunas. O sea, las vamos a dejar que se echen a perder o las vamos a poner y en qué forma las vamos a poner, a qué lugares las vamos a llevar y cómo es que se va a hacer una campaña de vacunación para mitigar o erradicar este brote y si esta política pública incluye o no incluye una prevención posterior. Entonces, ¿qué hacemos con los niños y niñas que están naciendo hoy? O sea, ¿les damos la vacuna solo porque viene el mundial o se las vamos a seguir dando porque no queremos que volvamos a tener estos niveles tan bajos de vacunación en el tema del sarampión y de otras enfermedades, ¿no? Que ya estaban radicadas en nuestro país y que tendríamos que estar buscando pues nuevas formas de exigencia a todos los actores involucrados del gobierno del país, no solo a todos los tres niveles, para que verdaderamente nos respondan y nos garanticen la confianza en nuestro sistema de salud y en el respeto de nuestros derechos. Correcto, muchísimas gracias. Gustavo, nos acercamos ya, digamos, al tiempo que le hemos fijado a este ejercicio y me gustaría hacerte 3 preguntas que si me autoriza en su momento la magistrada también le haré a ella, obviamente sin perjuicio de que quisieras abonar o abundar en alguna otra, estimado Gustavo, pero déjame hacerte 3 preguntas y son estas. 1, yo percibo que el Estado mexicano no ha asumido su responsabilidad. Percibo esto cuando escucho discursos en la mañana diciendo que pues fue el presidente hace 2 sexenios el responsable de esto, cuando los niños que se han muerto son de 0 a 7 años. Percibo eso, que no se ha asumido la responsabilidad del Estado por la situación que hay hoy en día de contagio. Entonces, la primera pregunta para ti es, ¿tú percibes lo mismo? Segunda pregunta, tú eres un abogado especializado en materia de salud. La magistrada es abogada, yo soy abogado, pero no nos movemos en el círculo en el que tú te mueves. No vemos a las personas que tú ves, no escuchamos a las personas que tú ves, ni autoridades ni clientes. Tú eres un abogado especializado en materia de salud. La segunda pregunta es, ¿qué te dice tu gremio? ¿Qué escuchas de tu gremio? Es un tema para tu gremio, bueno, tu sector especializado de derecho jurídico, de derecho especializado en materia de salud. Están hablando del sarampión, no están hablando en lo más mínimo, están hablando del sarampión, pero con tranquilidad, con confianza, no necesariamente. En fin, la segunda pregunta es, ¿qué te dice tu gremio? Y la tercera y última es, yo percibo, inspirado en lo que he visto que ha hecho el actual gobierno y el gobierno anterior, y el anterior, y el anterior, que cuando un problema empieza a subir, cuando la espuma de la olla de leche empieza a acercarse y
está muy cerca de desparramarse, acertadamente o no, le llaman al ejército. Y entonces ahora he visto que el ejército construye un tren, construye un aeropuerto, administra aduanas, administra a la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios. Veo que el ejército está en lugares donde antes no estaba. Hay quizá buenas razones para ello. Una de ellas es que es de las pocas corporaciones del Estado mexicano que tienen la capacidad de llegar a cualquier punto del país, o casi cualquier punto del país, con rapidez y eficiencia y eficacia. Tú ves, última pregunta, tú ves cerca que el ejército también se involucre en tareas de vacunación. Déjame empezar por la tercera. El ejército ya vacunó en COVID, ¿eh? Ya hubo actividades del ejército vacunando en COVID. Y en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí, no lejos de nosotros. Eso lo dejo ahí como una referencia, pero bueno. Mi percepción, no creo que estén asumiendo la responsabilidad de lo que pasó con Sarampión, claramente. De hecho, inmediatamente el director del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando se hizo esto mediático, porque solo así se reacciona, ¿no? Solo reaccionan así, llevó cifras tratando de probar estadísticamente que el brote de COVID, perdón, el brote de sarampión se debía a que jóvenes entre los 20 y 29 no se habían vacunado. No, la estadística, que no yo como abogado, sino los estudios de epidemiología muestran que la inmunidad de rebaño cayó en 2018, 2019, 2020, 2021 a porcentajes, como lo había dicho yo, del 75% por ahí. Entonces, no se está asumiendo la responsabilidad y no se va a aceptar. Es lo que yo te puedo decir, lo que yo creo. Es lo que pienso. El gremio, bueno, mira, en el gremio depende de cómo lo veas. La industria, la industria estará preocupada porque hay adeudos pendientes importantes por parte del gobierno federal, muy importantes, que se están tratando de solventar, pero que hay adeudos importantes. Y de que se estructure un sistema de adquisiciones públicas adecuados para que se vuelva un círculo virtuoso, industria, gobierno, adquisiciones públicas, organización de ellas de una forma adecuada, de una forma organizada, de una forma correcta, para que haya un abasto lógico y correcto, ¿no? Que haya un abasto. Entonces, hay una preocupación respecto de que se logre una instrumentación sólida de compra pública, incluyendo la logística, para que el engranaje se mueva. Necesitas a una industria, necesariamente, a un sector privado potente que produzca medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Necesitas a un regulador, a la COFEPRIS, sólido, eficiente, que apruebe. Necesitas a una dependencia pública, a una organización gubernamental que tenga un sistema de adquisiciones públicas adecuado, que lleve a cabo licitaciones públicas o el mecanismo que sea, de una forma transparente, legal, correcta, para adquirir los mejores insumos al mejor precio y en tiempo oportuno. Y luego viene lo más difícil, la logística para poner esos insumos donde deben de estar. Esa es la preocupación que yo te puedo decir del sector industrial que hay, ¿no? Eh, Hay una preocupación muy importante por el regulador, muy importante, y te puedo decir que es un tema de la negociación que viene de Tratado de Libre Comercio del TEMEC, la oficina de comercial de los Estados Unidos, lo que se conoce como el USTR, que es la oficina es el representante comercial de la administración pública, quien negocia los tratados, tiene dentro de muchos banderas rojas del gobierno mexicano los retrasos en eficiencias del regulador mexicano en materia de salud. Está ahí, como una mancha importantísima, ¿no? Porque detiene la inversión, ¿no? Eh, entonces así veo a gremio, ¿no? Y pues, el del ejército, bueno, mira, yo creo que el gobierno hoy federal tiene un incentivo perverso, presión, que hay una presión mediática y hay varios factores que lo están haciendo actuar ante la coyuntura
y tratando de salir adelante en la vacunación contra el sarampión de forma pues casi emergente, ¿no? Pero que se alcance, que vea yo al ejército vacunando, yo no te puedo decir que no, porque ¿cuántas veces hemos dicho eso no es posible en los últimos 8 años, eh? Y hay muchos ejemplos, muchos. Desde el punto de vista de administración pública, desde el punto de vista legislativo, de reformas constitucionales, y ya no les sigo. Muchas veces eso no es posible, ¿no? En México sí es posible, ¿no? Entonces, no podría decirte yo que no, no lo veo, ¿no? Porque, pues, si tienes que vacunar en lugares remotos del país, quizá la forma más fácil para ellos de hacerlo ante la emergencia, ante una emergencia no atendida a tiempo y ante no haber atacado este problema años atrás de forma adecuada y ordenada para no estar en emergencia, pues quizá una solución puede ser esa. No lo descarto, no sé si podría decirte que lo veo remoto, pero como te digo, ¿cuántas veces hemos dicho eso no es posible? Y sucede. Y creo que esperaría haber tratado de contestarte las tres preguntas. Y Yo, muchas gracias. yo creo que lo hiciste extraordinariamente bien, como siempre, Gustavo. Tu método, tu pulcritud, tu mente funcionan extraordinariamente bien y no hay tema que no atajes. Pero déjame, digamos, ir con la magistrada, pero antes de eso, decirle a la magistrada que, si me lo permite, le voy a sumar una pregunta más, aprovechando que ella está ahora, porque así nos lo ha hecho saber a través de sus redes públicas, en un ejercicio de diálogo con un organismo internacional. Y con esto haré una pregunta más. Pero antes de eso, Gustavo, tú parece, entendí que dijiste, híjole, pues lo del ejército, soy de pronósticos reservados, podría suceder, y dijiste, porque a veces hay que llegar, para vacunar hay que llegar a todos los rincones del país y pues pareciera que el ejército es el único capaz de ello. Déjame tratar de disentir parcialmente. Yo creo que hay ciertos lugares, desafortunadamente, ciertos lugares de este país donde ni el ejército puede entrar hoy en día. Y si entra, es porque va a suceder un escenario que ya hemos vivido en una ciudad de Sinaloa y en una ciudad de Jalisco. Entonces, creo que ni el ejército puede entrar hoy en día a todos los rincones del país, por lo menos no sin una planeación estratégica previa. Lo digo simplemente como una preocupación, porque en esos lugares también hay personas que necesitan ser vacunadas. Pero voy con usted, magistrada. Pues las tres preguntas ya las conoce, ¿no? Asumen su responsabilidad, el Estado mexicano asume su responsabilidad. ¿Qué dice tu gremio? Igual que Gustavo, igual que yo, eres abogada, pero no eres la misma tipo de abogada que Gustavo y yo. Tú te mueves en otros pasillos, en otros gremios, en otros círculos. ¿Qué dice tu gremio? Por supuesto, el tema del ejército. Y la pregunta que me voy a atrever a sumarte a estas tres es, pues, este gobierno y el anterior se caracterizaron por varias cosas, unas buenas, otras no tanto, pero una de ellas en este caso es el descalificar organismos internacionales. Y pues lo pregunto, insisto, inspirado porque entiendo que tú estás ahora en la ciudad de Guatemala teniendo unos diálogos con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que hemos escuchado a varios actores relevantes de la política mexicana y del servicio público mexicano descalificar esa y otros organismos internacionales diciendo que pues eso qué es, ¿no? Que ellos tienen, que el Estado mexicano tiene otros datos. Aquí la última, la cuarta pregunta de esta lista que me permito hacerte es, ¿tú percibes que en esta ocasión la conversación, el diálogo, a diferencia de lo que pasó en el COVID, cuando el encargado mexicano del gobierno mexicano descalificaba lo que decía la OMC diciendo que eso que dice la OMC no tiene ningún sentido? Ejemplo específico, el uso de cubrebocas. ¿Tú percibes que ahora en el uso, en el sarampión, en el combate que se haga al sarampión, se le prestará más atención a organismos internacionales que a veces digan que el número de muertes en México es más alto de lo que el propio gobierno mexicano acepta, reconoce, registra? O probablemente volvamos a vivir esta edición de los organismos internacionales están equivocados, los datos correctos son los del gobierno mexicano. Pues mira, que yo creo que voy a dar un contexto que puede servir para las tres preguntas.
Creo que lo que hemos visto de manera sistemática, mucho más burdo, por decirlo así, en los anteriores 7 años, tal vez un poco menos burdo en los últimos meses, es un uso politizado de los derechos. Es decir, los derechos ya no son derechos ni nos importan los derechos, en realidad lo que nos interesa es el uso politizado, ¿no? O populista respecto de ciertos temas de los derechos y sobre todo los derechos humanos. Entonces, primero, a ver, en ese contexto, el Estado no está asumiendo su responsabilidad, pero ni en esto ni en muchas otras cosas. Yo me refería antes justo a la intervención del director del IMSS, donde dio datos en contra de sus propios datos, y donde realmente lo que intentaban, o sea, es que no es que nos importe si está el brote de sarampión, si hay niños y niñas muertos, o sea, eso no nos importa, lo que nos importa es echarle la culpa a un presidente de la oposición, ¿no? De un partido de oposición. Entonces, el discurso era ese y no propiamente el tema del derecho a la salud y de la salud de las personas. En ese sentido, si el ejército interviene o no interviene, es que interviene en lo que les dé la gana, entonces realmente ya, a ver, ojalá interviniera para mejorar y atender el tema de salud, y no para otras cosas, pero que, bueno, si es el ejército la mejor manera de una política pública que no conocemos porque no nos han dado la información, pues que nos digan si eso es por alguna razón lógica y reforzada de por qué el ejército podría intervenir. ¿Qué piensa mi gremio? Pues mi gremio lo que piensa es que difícilmente vamos a obtener ciertas protecciones que ya estábamos acostumbrados a tener con el anterior Poder Judicial, tan criticado, pero pues que criticado justamente porque era incómodo en la medida que obligaba a que se revisaran políticas públicas o acciones del gobierno en donde pues a lo mejor no se estaba cumpliendo con los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Eh, esta parte de la reacción que tuvo el gobierno respecto a la vacunación, yo quisiera como acá poner un foco rojo. Si la reacción es por el mundial, entonces habría que estar preocupados por si solamente va a atenderse los brotes en los lugares donde el mundial pueda tener presencia. Es decir, probablemente en los Altos de Chiapas a nadie le importe vacunar a nadie, ¿no? O el mismo Jalisco, en algunas comunidades alejadas, que a nadie le va a importar porque ahí no va a haber partidos y porque ahí no va a haber ni siquiera turismo. Entonces, habría que ver, por eso digo que es importantísimo que tuviéramos acceso a la información, a estas políticas públicas muy malas probablemente, pero de reacción, porque lo que podríamos estar viendo es que probablemente se tenga atención reactiva a brotes en los lugares donde va a estar, digámoslo coloquialmente, el reflector y no en todo el país. Y entonces lo que no tenemos es una política real de mitigación del brote a nivel nacional y mucho menos de contención de un posible futuro brote. Y bueno, respecto a, sí, efectivamente estoy en la ciudad de Guatemala, estuvimos en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hemos seguido en diálogos por acá, precisamente en este marco de la Comisión Interamericana. Y creo que desde la mismo que decía yo al principio de esta respuesta, es que los organismos internacionales les importan y los aplauden cuando les conviene que se aplaudir. Y cuando no, cuando a su discurso, a su proyecto o a lo que quieren decidir no les conviene, entonces lo que sucede es que se descalifican. Es muy contradictorio que de pronto respecto del mismo organismo se dice que son unos corruptos que no sirven para nada y que además se pasan y están vulnerando la soberanía, y en 2 minutos después se habla de otro caso del mismo organismo diciéndose que como ya lo dijo, entonces todo el mundo tiene que alinearse a eso, ¿no? Y que pobrecitos porque quien le conviene al régimen, pues está siendo víctima y ya revisado y aceptado este carácter por organismos internacionales. Entonces, ese es un gran problema porque es un uso politizado y populista tanto de los derechos humanos como de los organismos internacionales de todo tipo.
Y habría que tener mucho cuidado, y yo esperaría, y con esto concluiría esta respuesta, si me permites, que ojalá la sociedad y el gremio de abogadas y abogados estuviéramos atentos para no caer en el mismo juego, porque de pronto nos dicen tanto que terminamos cayendo en el juego y nosotros tampoco creemos, o creemos cuando nos conviene o cuando no nos conviene, ni siquiera nos acordamos, y que entonces asumamos una responsabilidad social, porque el tema de la salud pública, en el caso específico de sarampión, no solamente es la política que lleve a cabo el Estado, sino también las reacciones, las acciones y los ejercicios de exigencia, rendición de cuentas, de información, de transparencia y, por supuesto, de exigencia de que haya una reacción correcta para atender la emergencia por parte de la sociedad, ¿no? Y entonces esa parte es la que tenemos que empezar a cambiar como el chip de todas las personas y de, por supuesto, que nos están viendo ahorita, pero que ellos mismos, quienes estén viéndolo, lo puedan replicar, porque no hay manera de que el Estado reaccione si no somos la propia sociedad quien exige que se reaccione no solamente como una reacción inmediata, sino como una reacción verdaderamente efectiva y eficaz, con una reacción que sea prudente, que sea convincente y que sea proporcional a lo que estamos enfrentando. Claro, coincido. Solo que desafortunadamente es muy difícil preocuparse, lo digo a título personal, es muy difícil preocuparse por el sarampión cuando las noticias no le dan tregua al derecho a la salud y hay que atender la crisis de ese momento, ¿no? Y lo digo incluso como país, o sea, y esto de ninguna manera es una crítica, porque creo que incluso pretende ser un reconocimiento. Hace solo un par de semanas, todos tuvimos un domingo donde contuvimos el aliento para saber qué diablos iba a pasar el lunes. Y muchas organizaciones públicas y privadas de todo el país, grandes y chiquitas, emitieron comunicados diciendo, hoy lunes no vamos a abrir, no más por precaución. Y eso no pasó con muchísimo respeto, en un municipio alejado de las ciudades, ¿no? Eso pasó en todo el país. Pues con ese ritmo, que pues sí, es muy fácil poner al sarampión, que no es una enfermedad mortal por definición, como quizá lo era el COVID, pues en el tope, pero sí es una enfermedad, y esto quizá, y lo voy a repetir, porque vale mucho la pena que la gente que nos escucha lo pueda escuchar, lo pueda confirmar y lo pueda repetir. Es una enfermedad altamente contagiosa, muy altamente contagiosa. De nueva cuenta escuchaba, y lo vamos a poner ahora mismo en el chat de esta conversación para que lo tengan, un video, una entrevista que se le hace a un epidemiólogo de la Organización de la Panamericana de la Salud, donde dice que el virus del sarampión está en el aire hasta por 2 horas. Es decir, que si ahora en la oficina donde está Gustavo estornudara, y ojalá no lo fuese el caso, dejara ahí en el aire una partícula, una micropartícula de saliva con el virus del sarampión, una persona que entrara 2 horas después podría enfermarse de sarampión. A ese grado de contagioso es. Pero bueno, estamos llegando a la recta final. Gustavo, un minuto, comentario final, y luego paso con la magistrada, un minuto, comentario final. Gustavo, vas. Luis Enrique, un placer. Gracias, magistrado, un placer. Gracias. Qué bueno que se habla de esto y que se siga hablando de temas de salud este y otros, porque nos conciernen a nosotros como personas. Y escuché a la magistrada decir, y si no se protege el derecho humano a la protección de la salud, ¿qué hacemos con los demás, no? Creo que es nuestra función, aparte de trabajar en lo que trabajamos, es poder, si se puede, hablar y difundir, que se dé a conocer estos temas y que se mantengan en la discusión pública, porque sí es un tema grave, ¿no? Y es un tema delicado que hay que atender. Entonces me parece de la mayor relevancia que se siga hablando de esto y que logremos, ojalá, regresar a esos porcentajes del 95% de vacunación, ¿no? Ese es mi mejor deseo, que se llegue ahí lo más pronto posible y que el Estado mexicano, junto con la sociedad, se sostenga ahí, que no solo se llegue a un porcentaje y se haga una ceremonia, sino que sea un esfuerzo sostenido. Gracias. Gracias a ti, Gustavo. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Magistrada, un minuto, comentario final. Muchas gracias, pues coincido totalmente. Hay que seguir hablando de estos temas. Por supuesto, estamos en un país, bueno, en el mundo, donde todos los días creo que la principal preocupación es sobrevivir
y las siguientes ya hay otros muchos temas también muy importantes, muy urgentes y muy graves. Pero parte de sobrevivir, pues es tener salud, ¿no? Entonces, creo que a pesar de que hay muchas otras cosas que nos pueden estar preocupando, bien dices lo que pasó en Jalisco, por ejemplo, pues sí, pero hay cosas que no podemos controlar de manera directa. El tema de nuestra salud, sí podemos involucrarnos de manera directa. En todos los temas podemos exigirle al Estado, en todos los temas debemos involucrarnos y exigir al Estado, pero sobre todo en el tema de la salud no solo se trata de una exigencia en una marcha, en una red, sino también de acciones verdaderamente concretas y de una forma activa respecto de cada uno de nosotros y de nosotras para poder proteger nuestra salud y para poder prevenir que en este momento haya otro brote, que siga creciendo el que ya tenemos o que incluso mitigándolo podamos volver a problemas de salud pública y de manera reiterada y que por supuesto sin salud no podemos ni siquiera estar hablando de seguridad pública, no podemos estar hablando de TEMEC, no podemos estar hablando de nada, porque pues el principal bien después de la vida que podemos tener y que debemos proteger es el de la salud, y por eso agradezco muchísimo que hayas puesto este tema en la mesa. Ha sido para mí un placer y un honor poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a las personas que nos acompañaron en esta sesión de Zoom, las personas que nos acompañaron a través de redes sociales. Muchas gracias, Gustavo Santillana, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, miembro de su consejo directivo, abogado especializado en materia de salud desde hace décadas. Me parece una referencia en el mundo del derecho a la salud. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Ex magistrada María Emilia Molina, un referente en materia de defensa jurisdiccional de los derechos humanos, un referente en materia de defensa del Poder Judicial. Muchísimas gracias por tu espacio, sobre todo, ¿no?, con las complicaciones logísticas que entiendo muy bien que puede haber en el contexto de tu visita a Guatemala para los diálogos con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde estás defendiendo otro derecho humano, que es el derecho a la justicia. Muchas gracias a ambos, a los dos. Y bueno, pues espero que sigamos hablando del sarampión con miras a reducirlo y eventualmente a erradicarlo, y temo que eso no será pronto. Un gusto, gracias por acompañarnos y buenas noches.